¿Por qué desafiar una regla tonta terminó siendo la mejor decisión que has tomado? Historia completa. Mis papás estaban absolutamente convencidos de que el gimnasio no era lugar para una chica de 17 años. Ninguna cantidad de ruegos, súplicas o argumentos lógicos podía hacerlos cambiar de opinión sobre este asunto que, de alguna manera, habían decidido que no era negociable. A mis 17, yo era la única atleta en todo mi equipo de atletismo que no tenía permiso de hacer entrenamiento de fuerza. Esto me hacía sentir fuera de lugar por las razones equivocadas y me llenaba de una constante sensación de vergüenza y frustración en cada práctica, mientras veía a mis compañeras irse juntas al área de pesas y yo guardaba mis cosas sola. Mientras mis compañeras se volvían más rápidas y fuertes cada semana, rompiendo nuevos récords personales y celebrando su progreso juntas en el gimnasio después de la práctica, subiendo fotos de sus logros y hablando emocionadas de sus competencias, yo estaba atorada haciendo ejercicios con mi propio peso en mi pequeño cuarto, solo con un delgado tapete de yoga que mi mamá había comprado en oferta en Walmart hacía 3 años. El mismo tapete que ahora comenzaba a romperse de los bordes por el uso excesivo y que había perdido permanentemente su acoginamiento. La frustración era absolutamente insoportable, como un peso constante oprimiéndome el pecho que se volvía más pesado cada día que pasaba, haciendo difícil que me concentrara en cualquier otra cosa. Cada vez que mencionaba la idea de pagar una membresía de gimnasio, intentando diferentes enfoques y ángulos para convencerlos, armada con investigaciones y estadísticas sobre prevención de lesiones y desarrollo atlético, mi papá soltaba su bien ensayado discurso. Ese que había escuchado tantas veces que podría recitarlo de memoria dormida. Hay demasiados tipos morbosos nomás presumiendo y ligándose a las chavas jóvenes, decía con ese tono serio y protector que dejaba claro que la conversación había terminado antes de empezar, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Esos lugares son mercados de carne, no centros de ejercicio. Y no voy a dejar que mi hija sea tratada como un objeto por una bola de musculitos narcisistas que solo van a morbosear a las mujeres en mallas. Mi mamá saltaba inmediatamente con su propia artillería, sacando historias que había leído en Facebook o escuchado de sus amigas del café, y con el teléfono ya en la mano para mostrarme capturas de pantalla de artículos alarmistas. ¿Viste ese artículo sobre la chica a la que siguieron a su casa saliendo del gimnasio?, preguntaba, con la voz subiendo de tono con genuina preocupación y miedo. O sacaba algo aún más dramático. Arrestaron a un entrenador de esa franquicia por acoso el año pasado. Salió en todas las noticias. ¿Y crees que voy a dejar que entres a ese ambiente donde los depredadores tienen acceso a mujeres jóvenes y vulnerables? Mi entrenadora me preguntaba constantemente por qué no estaba siguiendo el programa de fuerza del equipo. Su frustración se volvía más obvia a medida que pasaban las semanas y mi rendimiento se estancaba, mientras todas las demás mejoraban a pasos agigantados. Ella había pasado horas escribiendo un plan de entrenamiento detallado y periodizado, con sobrecarga progresiva y esquemas de repeticiones específicos diseñados para que alcanzáramos nuestro punto máximo en los campeonatos, completo con semanas de descarga y ciclos de intensidad. Pero yo tenía que seguir dando excusas cada vez más débiles sobre por qué mis tiempos no mejoraban y por qué me veía exactamente igual. Mientras mis compañeras se ponían visiblemente más musculosas y poderosas, sus cuerpos transformándose ante mis ojos. Les rogué constantemente, intentando todos los argumentos posibles que se me ocurrían, abordándolo desde ángulos de seguridad, académicos, de salud. Por favor, déjenme intentarlo solo un mes. Solo 30 días para ver si ayuda a mi rendimiento, suplicaba desesperadamente. Solo iré durante el horario de mujeres. Me quedaré en la sección de mujeres donde hay entrenadoras. No le hablaré a nadie ni haré contacto visual. Prometo que tendré cuidado. Pero papá solo negaba con la cabeza firmemente, cruzaba los brazos sobre el pecho en esa postura inamovible, y decía con ese tono final que significaba que la discusión había terminado y que no debía volver a sacar el tema: te estamos protegiendo de esa cultura tóxica, mija. Algún día, cuando seas mayor, lo entenderás y nos agradecerás por mantenerte a salvo de esos ambientes. Mientras tanto, chicas a las que solía ganarles fácilmente en las carreras, chicas que habían terminado varios segundos detrás de mí la temporada pasada y me felicitaban en la línea de meta, ahora me pasaban como si estuviera parada, dejándome comiendo polvo. Y los reclutadores universitarios que habían mostrado un interés serio en mí cuando estaba en segundo año de prepa, que le habían enviado correos a mi entrenadora y pedido mi calendario de carreras, habían dejado de considerarme por completo. Sus correos y llamadas se agotaron a medida que mis rankings caían y me quedaba cada vez más atrás de la competencia. Estaba desahogándome con mi mejor amiga, Sofía, después de la práctica un día particularmente frustrante. Había terminado en último lugar en un entrenamiento que debería haber dominado. Le contaba cuánto estaba empezando a resentir genuinamente a mis padres por frenar mi potencial y sabotear mi futuro. Creen que cada tipo ahí es un depredador esperando para acosarme. Como si no pudiera cuidarme sola o usar el sentido común o reconocer el peligro, dije, con la voz quebrándose por la frustración y los ojos ardiéndome por las lágrimas que intentaba contener. Sofía solo me miró como si de repente me hubiera crecido una segunda cabeza, con los ojos muy abiertos por la total incredulidad ante lo que estaba escuchando. No manches, Ana, eso es una locura y es completamente irracional, dijo firmemente, negando con la cabeza. Necesitas entrenamiento de fuerza para el atletismo. Todo el mundo lo sabe. No es opcional a este nivel de competencia. ¿Qué esperan que hagas?
¿Fracasar horriblemente y renunciar a tus sueños de universidad y a las oportunidades de becas deportivas? Su mamá, la señora Elena, nos escuchó hablar desde la cocina y se acercó al sillón donde estábamos sentadas. Pensé que estaba a punto de recibir otro sermón de adulto sobre respetar los deseos de mis padres y ser paciente y entender su perspectiva. Pero en lugar de eso me miró con genuina empatía y comprensión, su expresión suave y preocupada, y dijo algo que lo cambiaría todo y me pondría en un camino que nunca esperé. Eso es lo más ridículo que he escuchado en mi vida, mija. Y no me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo sabotean tu futuro por miedos irracionales que no tienen base en la realidad. Al día siguiente, cuando vino a recoger a Sofía después de la práctica y yo esperaba a que llegara mi propia mamá, me entregó en secreto un llavero de proximidad. Lo presionó en la palma de mi mano y cerró mis dedos alrededor de él mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera viendo. Te agregué a nuestra membresía familiar del gimnasio, susurró en tono de conspiración, mientras mi mamá estaba distraída hablando con otra madre al otro lado del estacionamiento sobre alguna recaudación de fondos de la escuela. Diles a tus papás que te estás quedando a estudiar en la biblioteca con Sofía antes de la escuela. Sesiones de estudio temprano para la prepa. Haremos que esto funcione sin que ellos se enteren. Dios mío. No podía creer que estuviera haciendo esto por mí, arriesgando su relación con mis padres. La abracé fuerte y le di las gracias profusamente, mi voz ahogada por la gratitud y el alivio, prometiendo guardar este secreto sin importar qué. Y nunca dejar que descubrieran lo que estábamos haciendo. Durante los siguientes 3 meses, Sofía pasó por mí todas las mañanas a las 5:30 a.m. en punto. Sus faros destellaban en mi cochera mientras yo salía sigilosamente para nuestras supuestas sesiones de estudio en la biblioteca. En realidad, íbamos al gimnasio a entrenar con el programa real del equipo. Finalmente estaba haciendo las sentadillas, el peso muerto y las cargadas de potencia que tanto me habían faltado. Estaba construyendo músculo real por primera vez en mi vida. Mis piernas se fortalecían y definían más, con una separación visible de los cuádriceps. Mi espalda desarrollaba esa forma de V atlética. Y finalmente estaba empezando a alcanzar al resto del equipo. Mis tiempos bajaban semana tras semana a medida que mi potencia y explosividad mejoraban dramáticamente. Incluso mantenía un juego completo de ropa de gimnasio escondido en el coche de Sofía, en una maleta deportiva extra metida debajo del asiento del copiloto, junto con desodorante y perfume corporal. Siempre me bañaba bien en el gimnasio antes de regresar a casa para que mis papás nunca sospecharan nada ni olieran en mí el aroma delatador del gimnasio. Esa mezcla de caucho, productos de limpieza y sudor. Entonces, un sábado por la tarde a finales de la primavera, mi rebelión secreta terminó dando frutos de la manera más inesperada y dramática posible, demostrando que todo lo que había estado haciendo no era solo por el atletismo, sino por estar preparada para la vida real. Estaba arriba en mi cuarto haciendo mis ejercicios habituales con mi peso corporal, siguiendo la rutina de desplantes, planchas y lagartijas que ahora se sentían ridículamente fáciles en comparación con las pesas que había estado levantando. Escuché el coche de mi mamá estacionarse en la cochera, con el sonido familiar de las llantas sobre la grava. Había estado de compras en el Costco por lo que debieron ser horas. Estaba metiendo esas bolsas reutilizables enormes y repletas que había cargado con lo que parecía ser la comida de una semana para nuestra familia de 4. Ella siempre se negaba tercamente a hacer 2 viajes, insistiendo en que era más eficiente cargar todo de una vez, sin importar lo pesado que estuviera. Lo veía como una especie de desafío personal a su fuerza e independencia, y hoy no era la excepción a su patrón habitual de sobrecargarse. A través de la ventana de mi cuarto la vi batallar con las bolsas. Al menos 6 colgaban de sus brazos, cada una pareciendo pesar al menos 15 o 20 kilos, abultadas con latas, botellas, verduras y paquetes. Escuché la puerta principal abrirse con un crujido, luego sus pasos entrando por el recibidor más pesados de lo habitual por el peso que cargaba, y entonces un sonido que nunca olvidaré por el resto de mi vida. Un sonido que me perseguirá. Un crujido seco y horrible, seguido inmediatamente por un grito de pura agonía que me heló la sangre y detuvo mi corazón. Bajé volando las escaleras de 2 en 2, mi corazón latiendo con terror súbito y la adrenalina ya inundando mi sistema. Encontré a mi mamá colapsada en el piso de la cocina, hecha un bulto. Las compras estaban esparcidas por todas partes a su alrededor como los restos de una explosión. Su cara estaba completamente roja y contorsionada por el dolor, torcida en una expresión que nunca le había visto. Estaba llorando como si alguien se hubiera muerto, como si fuera el funeral de alguien y acabara de perder todo lo que le importaba. Mi espalda. Susurró, apenas capaz de hablar entre las olas de dolor que claramente la invadían en ciclos agonizantes. Algo me tronó. Algo salió terriblemente mal dentro de mí. No me puedo mover. Estoy completamente atorada. Todo su cuerpo temblaba violentamente, como una hoja en una tormenta. Cada pequeño movimiento, incluso solo respirar o tratar de ajustar ligeramente su posición, la hacía gritar de un dolor que me atravesaba. Traté de ayudarla a levantarse de la manera normal al principio, sin entender la gravedad de lo que había pasado. Agarré sus manos e intenté jalarla para ponerla de pie, como la había ayudado a levantarse innumerables veces antes. Pero gritó tan fuerte y desesperadamente que salté hacia atrás en estado de shock, aterrorizada de haberla lastimado más. «No jales mis brazos así. Por favor, duele horrible. No lo soporto».
Lo estás empeorando. Ahora estaba sollozando, de ese tipo de llanto profundo y desesperado en el que ni siquiera puedes recuperar el aliento entre sollozos, donde todo tu cuerpo se sacude y estremece con la fuerza del llanto. Algo dentro de mí cambió por completo cuando me di cuenta de que mi mamá necesitaba ayuda inmediata y no podía esperar a una ambulancia que tardaría 20 minutos o más en llegar. La adrenalina me golpeó como una ola física, inundando mi sistema con fuerza y claridad. Sin siquiera darme cuenta conscientemente de lo que estaba haciendo o pensarlo, operando puramente por instinto y entrenamiento, me puse en una posición de sentadilla perfecta, tal como había practicado cientos de veces durante los últimos 3 meses. Deslicé mis brazos con cuidado debajo del cuerpo de mi mamá, apreté el abdomen y las piernas exactamente como mi entrenadora me había enseñado, y la levanté en mis brazos casi sin esfuerzo. Su peso, quizás unos 65 kilos, se sintió manejable y controlado, se sintió ligero. Aguanta, mamá. Mantén la calma y respira. Te llevaré al hospital ahora mismo. Mamá jadeó. Sus ojos se abrieron de par en par mientras me miraba en completo shock y confusión, su dolor momentáneamente olvidado por la sorpresa. ¿Cómo? ¿Cómo acabas de levantarme así? Como si no pesara nada. Pero yo ya me estaba moviendo decididamente por la casa, sin detenerme a explicar o responder preguntas. Mantenía mi espalda perfectamente recta, respirando de manera constante y controlada. La cargué a través de la casa como había cargado esa barra de 70 kilos, apenas la semana pasada durante mi sesión de sentadillas pesadas, mis piernas estables y fuertes. La senté lo más suavemente posible en el asiento trasero de su coche, con cuidado de no sacudir su espalda lesionada o causar movimientos bruscos. Conduje directo a urgencias tan rápido como pude hacerlo de manera segura, obedeciendo las leyes de tránsito. Con su rostro desconcertado observándome por el espejo retrovisor todo el tiempo, preguntas y confusión escritas en toda su expresión, incluso a través de su dolor. Me estacioné directamente en la entrada de urgencias y corrí adentro por una silla de ruedas casi chocando con alguien en mi pánico y urgencia. Una enfermera me ayudó a transferir cuidadosamente a mamá del coche mientras ella hacía muecas y jadeaba con cada pequeño movimiento. Incluso los cambios más pequeños le causaban un dolor obvio que hacía que se le cortara la respiración. La metimos directamente y se la llevaron de inmediato para hacerle radiografías y una resonancia magnética. La urgencia en los movimientos de todos hizo que mi ansiedad se disparara y mis manos temblaran. Aproximadamente 1 hora después, tras estar sentado en la sala de espera tratando de no entrar en pánico e imaginando los peores escenarios, un doctor con pijama quirúrgica azul salió y me llevó a donde estaba mamá, acostada en una camilla, su rostro pálido y demacrado por el dolor y el miedo. Tu madre tiene una hernia de disco severa, dijo seriamente, mirándonos a ambas con una expresión grave que hizo que se me cayera el estómago. La compresión en sus nervios espinales era severa y peligrosa. Si se hubiera quedado en ese piso mucho más tiempo sin tratamiento, estaríamos hablando de un posible daño nervioso permanente. Posiblemente incluso parálisis de la cintura para abajo. El rostro de mi mamá se puso completamente blanco, todo el color desapareció al instante. ¿Pude haberme quedado paralizada? ¿De por vida? El doctor asintió solemnemente. Tuvieron mucha suerte de que llegaras aquí cuando lo hiciste. Cada minuto cuenta con este tipo de lesión espinal aguda. Después de que el doctor se fue a escribir las órdenes para el tratamiento, ella se volvió hacia mí lentamente e hizo la pregunta que había estado temiendo. ¿Has estado yendo al gimnasio, Ana? Asentí, incapaz de mentir más. Y su única respuesta fue, qué bueno, Milla, pero ahí no termina la cosa. Actualización. Pasaron unos 20 minutos mientras yo estaba sentada junto a la camilla de mamá, ambas en silencio, procesando todo lo que el doctor había dicho. Entonces escuché pasos rápidos en el pasillo y mi papá irrumpió por la puerta, luciendo completamente aterrado. Su rostro estaba pálido y sudoroso, como si hubiera estado corriendo. Fue directo al lado de mamá sin siquiera notarme al principio. Agarró su mano y comenzó a hacer preguntas rápidas sobre qué había pasado, si estaba bien y qué había dicho el doctor. Mamá le apretó la mano y le dijo que se había herniado un disco gravemente, pero que iba a estar bien porque yo la había llevado a tiempo. El doctor regresó en ese momento para revisar la medicación para el dolor de mamá, y papá le pidió que le explicara todo de nuevo desde el principio. El doctor repasó todo el diagnóstico otra vez. La hernia de disco, la compresión nerviosa, la gravedad de la lesión espinal. Y luego dijo algo que hizo que la cabeza de papá se girara lentamente hacia mí. El doctor explicó que yo había cargado a mamá hasta el coche y la había conducido a urgencias, llevándola lo suficientemente rápido como para prevenir un daño nervioso permanente. Papá me miró con una expresión de completa confusión, con las cejas fruncidas, como si estuviera tratando de resolver un problema de matemáticas muy difícil en su cabeza. Mamá extendió la mano y agarró la mía, atrayéndome más cerca de la cama, y dijo con una voz clara y firme que no dejaba lugar a discusión, que yo la había salvado, y que solo pude hacerlo porque había estado entrenando adecuadamente en el gimnasio. Papá abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no le salió nada. Solo seguía mirando de un lado a otro, entre mamá y yo, como si no pudiera entender lo que estaba escuchando. El viaje a casa se sintió eterno, aunque solo fueron unos 15 minutos desde el hospital hasta nuestra casa. Nadie habló, excepto cuando mamá hacía una mueca y jadeaba cada vez que pasábamos por un bache. Y cada vez que ella hacía un sonido de dolor, mi estómago se contraía de preocupación.
Podía sentir los ojos de papá sobre mí constantemente a través del espejo retrovisor, mirándome cada pocos segundos y luego volviendo a la carretera. Cuando finalmente llegamos a la cochera, ayudé a mamá a salir del coche con mucho cuidado, soportando su peso exactamente como lo había hecho en el hospital y moviéndonos lentamente para no sacudir su espalda lesionada. La acomodamos en el sillón de la sala con almohadas arregladas detrás de su espalda en la posición exacta que el doctor nos había mostrado, sosteniéndola en el ángulo justo para quitarle presión de la columna. Papá se quedó allí, viéndome trabajar. Sin ayudar, pero tampoco interfiriendo. Solo observando con una concentración extraña e intensa. Una vez que mamá estuvo cómoda y tuvo su medicamento para el dolor y un vaso de agua al alcance, papá me pidió que fuera a hablar con él a la cocina. Mi estómago se hundió al instante y mi corazón comenzó a latir más rápido porque sabía exactamente qué conversación venía. Y la había estado temiendo desde el momento en que mamá preguntó si había estado yendo al gimnasio. Empecé a caminar hacia la cocina. Pero mamá gritó desde el sillón en un tono de advertencia. Por favor, sé justo. Recuerda lo que dijo el doctor sobre el tiempo. Papá ya estaba de pie junto a la barra de la cocina cuando entré, con los brazos cruzados sobre el pecho en esa postura que conocía tan bien de cada discusión que habíamos tenido. Pero su voz era más baja de lo que esperaba cuando preguntó cuánto tiempo había estado yendo al gimnasio y quién me había ayudado a hacerlo. Respiré hondo y le conté todo. Toda la verdad salió a borbotones porque ya no tenía sentido mentir. Le expliqué sobre los 3 meses de entrenamiento, sobre cómo la mamá de Sofía me había agregado a su membresía familiar, sobre las idas a las 5:30 a.m. Todas las mañanas, la ropa de gimnasio escondida en el coche de Sofía y las duchas que tomaba antes de volver a casa. Papá no me interrumpió ni una vez mientras hablaba, pero vi cómo su mandíbula se tensaba más y más con cada detalle que compartía. Cuando terminé, guardó silencio por un momento muy largo, simplemente mirando el piso de la cocina. Luego dijo, con una voz que de alguna manera era peor que un grito, que les había mentido todos los días durante 3 meses seguidos. La decepción en su tono me dolió en el pecho mucho más de lo que lo habría hecho el enojo, como si algo pesado me estuviera presionando las costillas, dificultando la respiración. Traté de explicarle que no quería mentir, pero que estaba viendo cómo toda mi carrera de atletismo se desmoronaba frente a mí. Le conté cómo veía a mis compañeras de equipo volverse más fuertes y rápidas semana tras semana mientras yo me quedaba exactamente igual. Le conté sobre los reclutadores universitarios que solían enviar correos a mi entrenadora preguntando por mí, pero que se detuvieron por completo cuando mis tiempos empeoraron. Le expliqué lo impotente que me sentía siendo la única atleta del equipo que no podía seguir el programa de fuerza, viendo a chicas a las que solía ganarles fácilmente comenzar a pasarme en las carreras. Papá escuchó sin interrumpir, pero su mandíbula permaneció tensa y sus brazos cruzados. Cuando terminé de hablar, dijo, solo intentábamos protegerte de un ambiente peligroso, Ana. Y tú nos traicionaste de todos modos. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, la voz de mamá vino desde la sala, más fuerte y firme de lo que esperaba, dado el dolor que tenía. Te traicionó porque no estabas escuchando sus necesidades reales como atleta. Me desperté súper temprano a la mañana siguiente por pura costumbre. Mi reloj biológico todavía estaba programado para las 5:30 a.m., después de meses de sesiones de gimnasio. La casa estaba completamente silenciosa y oscura. Bajé y encontré a mamá tratando de levantarse sola del sillón. Su rostro se contrajo de dolor y frustración mientras intentaba empujarse con los brazos. Corrí hacia ella y le dije que dejara de moverse y me dejara ayudarla. Me posicioné junto al sillón y usé la técnica de levantamiento adecuada, manteniendo la espalda recta y activando los músculos del abdomen tal como había aprendido. Soporté la mayor parte de su peso mientras ella se ponía de pie lentamente. Se apoyó pesadamente en mí, con el brazo sobre mis hombros y probablemente el 60 o 70% de su peso presionándome, pero la sostuve firme y fuerte. Nos movimos centímetro a centímetro hacia el baño, ella dando pequeños pasos cuidadosos mientras yo igualaba su ritmo y la mantenía equilibrada. Mientras caminábamos, susurró que nunca había entendido lo fuerte que era yo en realidad hasta ese momento. Había algo en su voz que sonaba a arrepentimiento mezclado con orgullo, como si estuviera triste e impresionada al mismo tiempo. Durante los siguientes días, básicamente me convertí en la cuidadora de tiempo completo de mamá, ya que papá tenía que volver al trabajo y ella no podía hacer ninguna tarea básica por sí misma sin ayuda. Cada mañana la ayudaba a levantarse del sillón o de la cama, usando la misma técnica de levantamiento cuidadosa y mecánica corporal que había aprendido en el gimnasio. La apoyaba mientras caminaba al baño, la ayudaba a sentarse en las sillas. La asistía para vestirse porque no podía agacharse o girar sin que un dolor terrible le recorriera la espalda. Llevaba las cosas que necesitaba de una habitación a otra, le llevaba sus comidas, la ayudaba a hacer los suaves ejercicios de estiramiento que el fisioterapeuta le había indicado. Cada vez que la levantaba o la apoyaba, podía ver a mamá observándome con una expresión muy pensativa en su rostro.
estudiándome como si me estuviera viendo de una manera completamente diferente a como lo había hecho antes. Sentía que estaba pensando profundamente sobre todo lo que creía saber sobre los gimnasios, el entrenamiento y de lo que yo era realmente capaz de manejar por mi cuenta. Al tercer día después de llegar a casa del hospital, alguien tocó a la puerta principal alrededor de la hora del almuerzo. Miré por la mirilla y vi a la señora Elena, la mamá de Sofía, parada allí sosteniendo un gran refractario de vidrio. Abrí la puerta y ella me dio una sonrisa triste. Dijo que traía comida y que quería disculparse por haber actuado a espaldas de mis padres, pero que simplemente no podía ver cómo me impedían alcanzar mi máximo potencial como atleta. Papá llegó a la puerta en ese momento y tomó el refractario de sus manos. Su voz era fría y rígida cuando le agradeció por la comida, pero dijo que necesitaban tener una discusión seria sobre los límites y el respeto a las decisiones de crianza de otras personas. Antes de que la señora Elena pudiera responder o irse, mamá gritó desde la sala pidiéndole a papá que por favor la invitara a pasar porque quería hablar con ella cara a cara. La mandíbula de papá se tensó, pero se hizo a un lado y dejó entrar a la mamá de Sofía. La tensión en nuestra sala era tan espesa e incómoda que prácticamente podía sentirla presionando mi piel. La señora Elena se sentó en el sillón frente al sofá donde estaba recostada mamá y comenzó a explicar toda su perspectiva sobre la situación sin que nadie se lo pidiera. Les dijo a mis padres que ella misma había sido atleta universitaria, que había corrido en pista y campo traviesa y que entendía exactamente qué tipo de entrenamiento necesitan los competidores serios. Dijo que había visto a su propia hija, Sofía, crecer y mejorar con un entrenamiento de fuerza adecuado, y luego me vio a mí batallando con ejercicios de peso corporal insuficientes que nunca iban a ser suficientes para mi nivel de competencia. Miró directamente a mis padres y dijo que sus miedos sobre la cultura del gimnasio eran comprensibles como padres, pero que esos miedos me estaban impidiendo obtener el desarrollo atlético básico que todo competidor serio necesita absolutamente para tener éxito. La voz de papá comenzó a elevarse mientras respondía que hay peligros reales en los entornos de gimnasio y que ella no tenía absolutamente ningún derecho a socavar su autoridad como padres o ayudar a su hija a mentirles durante meses. Sus palabras se volvían más fuertes con cada oración, pero mamá simplemente permaneció callada en el sofá, observando y escuchando todo sin decir una palabra. Después de que la mamá de Sofía se fue, unos 30 minutos después, mis padres entraron a su habitación y cerraron la puerta firmemente detrás de ellos. Podía escuchar sus voces yendo y viniendo a través de la puerta, a veces subiendo de tono y a veces bajando a tonos más silenciosos que no podía distinguir claramente. Me senté en las escaleras sintiendo esta horrible mezcla de culpa por causar una pelea entre ellos, y frustración porque mamá casi había terminado paralizada de por vida solo por cargar el súper, lo que nunca habría sucedido si hubiera sido lo suficientemente fuerte como para manejar ese peso de manera segura. Su conversación duró más de una hora, sus voces subiendo y bajando en oleadas, y yo me quedé en esas escaleras todo el tiempo con el estómago hecho un nudo. Cuando finalmente salieron, el rostro de papá estaba marcado por líneas duras y mamá se veía completamente agotada y drenada. Ninguno de los dos me dijo nada en absoluto sobre lo que habían decidido o hablado. A la mañana siguiente, papá se fue a trabajar sin despedirse de mí como de costumbre. Solo agarró sus llaves y salió por la puerta sin siquiera mirarme. Después de que se fue, mamá me pidió que la ayudara a meterse a la ducha, lo que significaba que tenía que soportar casi todo su peso mientras ella levantaba con cuidado una pierna sobre el borde de la tina y luego la otra. Mantuve la espalda recta y el abdomen apretado, sosteniéndola firme mientras ella se movía a paso de tortuga para evitar lastimarse más. Mientras la ayudaba a mantener el equilibrio, dijo en voz baja que mi padre no estaba realmente enojado conmigo. Estaba asustado. Explicó que se estaba dando cuenta de que sus reglas casi me habían costado la capacidad de ayudarla cuando más lo necesitaba, y no sabía cómo procesar esa realidad o lidiar con esos sentimientos. Le dije que entendía por qué estaba molesto, pero que estaba cansada de que me trataran como si no pudiera cuidarme sola o tomar buenas decisiones sobre mi propia carrera atlética y mi propio futuro. Mamá terminó de ducharse y la ayudé a secarse y vestirse, moviéndonos lenta y cuidadosamente para evitar cualquier movimiento brusco que pudiera lastimar su espalda. Esa tarde sonó mi teléfono con el número de la entrenadora en la pantalla y se me revolvió el estómago porque sabía que haría preguntas que no quería responder. Contesté y me preguntó por qué había faltado a las últimas 3 prácticas y si todo estaba bien en casa. Le expliqué sobre la lesión de mamá y cómo la estaba cuidando porque papá tenía que trabajar y ella aún no podía hacer cosas básicas por sí misma. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, y luego la entrenadora preguntó cómo había llevado a mamá al hospital tan rápido cuando ocurrió la lesión. Se me secó la boca porque sabía a dónde iba esto. Dijo que mis padres le habían dicho hacía meses que no tenían permitido hacer entrenamiento de fuerza y que se había estado preguntando por qué mi técnica había mejorado tanto recientemente y por qué me movía diferente durante la práctica. Respiré hondo y le conté toda la verdad sobre las sesiones secretas de gimnasio con la familia de Sofía, esperando que estuviera enojada o decepcionada por haber estado mintiéndole a todos. En lugar de eso, dijo que sabía que algo había cambiado en mi entrenamiento y que podía verlo en cómo me movía,
y que necesitábamos hablar sobre mi programa cuando volviera a la práctica. Para el final de esa primera semana en casa, había descubierto una rutina para cuidar a mamá que funcionaba bastante bien. Cada mañana la ayudaba a hacer los ejercicios de fisioterapia que el hospital le había dado, soportando su peso mientras hacía estiramientos suaves y movimientos diseñados para ayudar a que su espalda sanara sin empeorarla. La ayudaba a caminar distancias cortas por la casa, con mi brazo alrededor de su cintura y cargando la mayor parte de su peso mientras ella daba pequeños pasos cuidadosos. Llevaba cosas de una habitación a otra para ella, le llevaba comidas, la ayudaba a sentarse y levantarse de las sillas y el sillón. Cada día, básicamente, estaba haciendo entrenamiento de fuerza de la vida real al ayudar a otra persona a moverse de manera segura. Y me di cuenta de lo útil y necesaria que era realmente este tipo de fuerza. Mamá también lo notó, y una tarde dijo que nunca había pensado en el entrenamiento de gimnasio como una preparación para emergencias reales y para cuidar a las personas. Siempre había pensado que se trataba solo de verse bien o mejorar el rendimiento deportivo. Papá llegó a casa del trabajo una noche durante la segunda semana, cargando un montón de papeles impresos que extendió sobre la mesa de la cocina sin decirme nada. Observé desde el marco de la puerta cómo se sentaba con un marcador amarillo y comenzaba a leer artículos sobre seguridad en gimnasios, programas de entrenamiento para mujeres e investigación sobre prevención de lesiones. Estaba marcando secciones con el marcador, subrayando partes sobre supervisión adecuada, entrenadores calificados y reglas de seguridad. No habló conmigo sobre lo que estaba leyendo o por qué de repente estaba investigando estas cosas, pero me di cuenta de que estaba tratando de educarse a sí mismo en lugar de simplemente reaccionar desde el miedo como siempre lo había hecho antes. Sentí como si tal vez se estuviera formando una pequeña grieta en su muro de resistencia protectora, aunque todavía no me había hablado directamente sobre nada de esto. Sofía apareció en nuestra puerta a mediados de la segunda semana con un gran montón de tareas de todas mis clases. Me di cuenta de inmediato de que algo andaba mal por lo callada que estaba actuando. Subimos a mi cuarto y nos sentamos en mi cama. Se quedó mirando sus manos por un rato antes de finalmente decirme que su mamá y mi papá habían tenido una conversación telefónica muy tensa el día anterior. Papá había llamado y acusado a su mamá de alentarme a mentir y engañar a mis padres, y de ponerme en riesgo al darme acceso al gimnasio a sus espaldas. Me sentí horrible sabiendo que su familia estaba lidiando con problemas por haberme ayudado, y le dije que lamentaba mucho haber causado problemas entre nuestros padres. Sofía dijo que su mamá no se arrepentía en absoluto de haberme ayudado, pero que las cosas estaban raras ahora entre las familias, y no sabía cuánto tiempo tomaría para que eso mejorara. Nos sentamos allí en un silencio incómodo por un rato, ambas entendiendo que las relaciones y conflictos de adultos eran mucho más complicados de lo que habíamos imaginado cuando empezamos todo esto. Mamá comenzó a ir a fisioterapia en una clínica 2 veces por semana, y yo iba con ella a cada cita para ayudarla a entrar y salir del coche y apoyarla durante los ejercicios. Su fisioterapeuta era un tipo llamado Dr. Armando Fuentes. Observó con mucha atención durante la primera sesión cómo ayudaba a mamá a moverse y soportaba su peso durante diferentes movimientos. Me preguntó si tenía algún entrenamiento en mecánica corporal o si había estudiado cómo levantar y apoyar a las personas de manera segura. Cuando le expliqué que había estado haciendo entrenamiento de fuerza en un gimnasio y aprendiendo la forma correcta para sentadillas, peso muerto y otros ejercicios, toda su cara se iluminó y se emocionó mucho. Le dijo a mamá directamente que el entrenamiento de fuerza adecuado con pesas era exactamente lo que ella necesitaba para su propia recuperación una vez que su espalda sanara lo suficiente. Que desarrollar músculo ayudaría a prevenir futuras lesiones y la haría más fuerte y estable. Vi la cara de mamá mientras procesaba escuchar a un profesional médico recomendar exactamente lo mismo que ella me había estado prohibiendo hacer durante años. El equipo tuvo una competencia importante durante la tercera semana y tuve que faltar por completo porque mamá necesitaba ayuda todo el día y no podía quedarse sola durante las 6 o 7 horas que tomaría. Me senté en casa esa tarde actualizando la página de resultados en mi teléfono una y otra vez, viendo cómo se publicaban los tiempos de mis compañeras y viendo que les había ido muy bien, con muchos récords personales y buenos lugares. Revisé las redes sociales y vi publicaciones sobre el reclutador universitario, el profesor Román Herrera, que solía enviar correos a mi entrenadora, que estaba allí viendo las carreras y tomando notas. Se me revolvió el estómago sabiendo que esa oportunidad se estaba escapando aún más con cada competencia y práctica que perdía, preguntándome si ya había perdido mi oportunidad por completo, aunque finalmente tenía acceso a un entrenamiento adecuado ahora. Papá finalmente se sentó a hablar conmigo directamente una noche después de que mamá se fuera a la cama temprano porque le dolía la espalda más de lo habitual. Sacó una silla en la mesa de la cocina y me pidió que me sentara con él. Dijo que había estado investigando mucho y pensando profundamente sobre todo lo que pasó. Admitió que sus miedos sobre los gimnasios no estaban realmente basados en hechos o estadísticas. Estaban más basados en los peores escenarios e incidentes malos aislados de los que había oído hablar de otras personas. Pero luego agregó que yo todavía rompí su confianza al mentirles todos los días durante 3 meses enteros. Y ese era un problema separado de si el entrenamiento en el gimnasio era realmente valioso o no. Y no estaba equivocado en eso, aunque me frustrara escucharlo. Al día siguiente, mamá me pidió que me sentara con ella en el sillón porque quería contarme algo que nunca antes había compartido. Dijo que ella también corrió atletismo en la prepa, como yo, y que en realidad era bastante buena.
lo suficientemente buena como para que los entrenadores la notaran y pensaran que tenía un potencial real. Pero sus padres eran muy pobres y no podían pagar ningún tipo de equipo de entrenamiento o entrenadores, ni nada más allá de solo presentarse a la práctica. Así que nunca llegó a desarrollar sus habilidades como podría haberlo hecho. Consiguió una pequeña beca universitaria para correr, pero tuvo que dejarlo después de solo un semestre debido a problemas de dinero y asuntos familiares que necesitaban más su atención. Había lágrimas reales en sus ojos cuando dijo que no quería que sus miedos me hicieran a mí lo que la pobreza le había hecho a ella. Cortar mis sueños y oportunidades incluso antes de que tuviera una oportunidad real de ver qué tan lejos podía llegar. Para cuando llegó la cuarta semana, mi cuerpo había cambiado mucho por todos esos meses de entrenamiento, y era obvio incluso cuando usaba ropa normal. Mis brazos y piernas tenían una definición muscular visible que no estaba allí antes, y mis hombros se veían más anchos y fuertes. Papá lo notó cuando estaba ayudando a mamá a levantarse del sillón una tarde e hizo un comentario sobre lo diferente que me veía. No de una manera enojada, sino casi sorprendida, como si me estuviera viendo como una atleta capaz por primera vez, en lugar de solo su niñita que necesitaba protección de todo. Mamá dijo claramente que me veía fuerte porque en realidad era fuerte ahora. Y que esa fuerza literalmente le había salvado la vida. Y no podíamos simplemente ignorar esa realidad porque nos hacía sentir incómodos admitir que habíamos estado equivocados. Una notificación de correo electrónico apareció en mi teléfono una mañana, del profesor Román Herrera, el reclutador universitario que había mostrado interés en mí el año pasado, pero que dejó de responder por completo cuando mis tiempos de carrera empeoraron. Me estaba contactando porque mi entrenadora le había contado mi situación y mi entrenamiento reciente. Quería saber si todavía estaba interesada en su programa y cuándo volvería a competir. Mis manos temblaban mientras lo leía porque esta era exactamente la oportunidad que pensé que había perdido para siempre y a la que había renunciado. Pero ahora estaba semanas atrasada en el entrenamiento y mamá todavía necesitaba mi ayuda todos los días, así que no tenía idea de cómo responder, o si realmente podría volver a estar en forma competitiva a tiempo para que él me viera correr de nuevo. Me quedé mirando el correo electrónico probablemente durante 5 minutos completos, leyéndolo una y otra vez para asegurarme de que no estaba imaginando lo que el profesor Herrera había escrito realmente. Mis manos agarraban mi teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos y mis pulgares seguían tocando accidentalmente la pantalla. Esa noche, después de la cena, les pregunté a mis padres si podíamos sentarnos todos juntos en la sala, porque necesitaba hablar con ellos sobre algo muy importante que no podía esperar más. Mi voz salió más seria de lo que había planeado, pero necesitaba que entendieran que esto se trataba de todo mi futuro. Mamá todavía se movía lenta y cuidadosamente porque su espalda no estaba completamente curada, así que la ayudé a acomodarse en el sillón con almohadas apoyando su columna antes de que papá y yo nos sentáramos en las sillas frente a ella. Abrí el correo electrónico en mi teléfono y se lo di a papá, observando su rostro mientras leía el mensaje del profesor Herrera, preguntando sobre mis tiempos de carrera actuales y mi próximo calendario de competencias, y diciendo que su programa todavía estaba muy interesado en mí. Las cejas de papá se levantaron y le pasó el teléfono a mamá, quien lo leyó 2 veces antes de mirarme con una expresión que no pude descifrar del todo. Les expliqué toda la situación lo más claramente que pude. Les hablé sobre el cronograma de entrenamiento que ya había perdido, las semanas que había perdido mientras cuidaba a mamá, y cómo necesitaba su apoyo real y permiso verdadero para entrenar adecuadamente si quería tener alguna oportunidad de ganar una beca universitaria que pudiera ayudar a pagar mi educación. Papá abrió la boca como si estuviera a punto de lanzar otro de sus discursos protectores, pero mamá levantó la mano y lo interrumpió antes de que pudiera decir una sola palabra. Dijo que necesitábamos encontrar una solución real que abordara sus preocupaciones legítimas de seguridad, pero que también apoyara mis necesidades atléticas y me diera una oportunidad justa de alcanzar mi potencial. Y la forma en que me miró cuando lo dijo me hizo darme cuenta por primera vez de que estaba completa y totalmente de mi lado ahora, que salvarle la vida lo había cambiado todo entre nosotras. Al día siguiente, papá hizo algo que nunca en 1.000.000 de años esperé que hiciera. Algo que me sorprendió tanto que literalmente tuve que sentarme cuando mamá me dijo lo que estaba pasando. Condujo hasta el gimnasio donde había estado entrenando durante esos 3 meses y le preguntó al personal si podía hacer un recorrido por todas las instalaciones. Quería ver el ambiente real con sus propios ojos en lugar de solo imaginar los peores escenarios basados en historias de Facebook y miedo. La señora Elena se encontró con él allí, porque aparentemente habían organizado todo juntos sin decirme nada al respecto. Y ella lo guió por cada sección del edificio, le presentó a los entrenadores y miembros del personal que trabajaban allí, le mostró el área solo para mujeres y los diferentes espacios de entrenamiento donde yo había estado haciendo ejercicio. Cuando regresó a casa esa noche, su rostro se veía diferente, más tranquilo y pensativo de lo habitual. Me dijo que el lugar parecía mucho más profesional y enfocado en la seguridad de lo que había imaginado, con reglas reales, supervisión y personas calificadas monitoreando todo. No estaba listo para tomar ninguna decisión final todavía,
Y me di cuenta de que todavía estaba procesando todo lo que había visto y tratando de averiguar cómo se sentía al respecto. Pero al menos había dado el paso de mirar por sí mismo en lugar de simplemente negarse basado en el miedo. 2 días después, mis padres me llamaron a la sala de nuevo y me dijeron que me sentara porque tenían algo importante que discutir conmigo. Mi estómago se revolvió de nerviosismo porque no tenía idea de si esto iba a ser una buena noticia o más restricciones. Habían ideado una propuesta que me permitiría continuar entrenando en el gimnasio, pero con un montón de condiciones adjuntas que todos tendríamos que seguir sin excepción. Las reglas incluían ir solo durante las horas con personal, cuando los entrenadores y empleados estuvieran presentes, reportarme con ellos por mensaje de texto antes y después de cada sesión para que supieran que estaba a salvo, y mantener una honestidad completa y total sobre mi horario y actividades, sin absolutamente más mentiras ni engaños. Papá me miró directamente a los ojos y dijo que la mentira le había dolido mucho más que la asistencia al gimnasio, que romper su confianza era el verdadero problema que necesitábamos arreglar, y que reconstruir esa confianza requeriría transparencia total de ahora en adelante, sin excepciones ni excusas. No era la libertad completa que había estado esperando y soñando, pero era un permiso real y un acceso legítimo a un entrenamiento adecuado, lo que se sintió como una gran victoria, aunque viniera con condiciones que tendría que seguir. Al día siguiente, fui a casa de Sofía para agradecerle adecuadamente a su mamá y disculparme por toda la tensión y el conflicto que mi situación había causado entre nuestras familias durante las últimas semanas. Abrió la puerta e inmediatamente me dio un abrazo largo y apretado que duró probablemente 30 segundos, diciéndome que lo volvería a hacer sin dudarlo si tuviera que hacerlo, porque creía que merecía una oportunidad real. Explicó que a veces los adultos tienen que tomar decisiones muy difíciles sobre ayudar a los jóvenes, incluso cuando crea un conflicto serio con otros adultos, y ella realmente creía que merecía la oportunidad de desarrollar mis habilidades y alcanzar mi potencial como atleta. Luego me mostró un mensaje de texto en su teléfono que mi papá le había enviado esa mañana. Un párrafo largo disculpándose por sus duras palabras y su llamada telefónica enojada, y agradeciéndole por preocuparse por mi futuro incluso cuando eso dificultaba las cosas. Ambas estábamos un poco sorprendidas por lo rápido que había cambiado de opinión y se había comunicado para arreglar las cosas. Pude notar que la incomodidad entre nuestras familias comenzaba a aliviarse y mejorar, aunque las cosas definitivamente no habían vuelto completamente a la normalidad y probablemente no lo estarían por un tiempo. Regresar a la práctica del equipo se sintió absolutamente increíble e increíblemente estresante al mismo tiempo. Mis compañeras de equipo se aglomeraron a mi alrededor preguntándome dónde había estado, por qué había faltado a tanto entrenamiento y si todo estaba bien en casa. La entrenadora me llevó a un lado después del calentamiento y dijo que estaba creando un programa especial y modificado, diseñado específicamente para ayudarme a ponerme al día de manera segura, sin arriesgarme a lesionarme por volver al entrenamiento completo demasiado rápido después de estar fuera. También mencionó algo que hizo que se me hiciera un nudo en la garganta por la emoción. Me dijo que en realidad le había contado al profesor Herrera toda mi situación, porque creía en mí y pensaba que él merecía saber el contexto completo de por qué mi rendimiento había caído y con qué había estado lidiando. Ese tipo de apoyo de su parte significó absolutamente todo para mí en ese momento. Saber que se había esforzado por proteger mis oportunidades futuras. Mi primera sesión oficial de gimnasio con el conocimiento real y el permiso de mis padres se sintió completa y totalmente diferente de todos esos entrenamientos matutinos secretos que había estado haciendo durante meses. Como si alguien me hubiera quitado un peso enorme de los hombros que iba mucho más allá de las barras que estaba levantando. Ya no tenía que esconder ropa de gimnasio en el coche de Sofía, ni preocuparme por oler a gimnasio cuando llegara a casa, ni mentir sobre dónde había estado y qué había estado haciendo con mi tiempo. Sofía entrenaba justo a mi lado como antes, pero ahora nos reíamos, tomábamos fotos graciosas y actuábamos como adolescentes totalmente normales, en lugar de estar constantemente mirando por encima del hombro y escondiéndonos como si estuviéramos haciendo algo malo. La libertad de la honestidad y la franqueza se sintió mucho mejor de lo que jamás esperé. Mejor que el entrenamiento mismo en cierto modo. 6 semanas después de su lesión, mamá alcanzó un hito de recuperación muy importante cuando caminó independientemente por nuestra sala, sin ningún apoyo, por primera vez desde ese terrible día en la cocina. Daba pasos pequeños y cuidadosos mientras papá y yo nos quedábamos allí mirando nerviosamente y conteniendo la respiración. El doctor Fuentes nos había dicho al principio que este tipo de progreso tomaría al menos 2 meses completos de fisioterapia y tiempo de recuperación, así que en realidad estaba adelantada por un par de semanas. En parte debido a todo el trabajo de terapia, pero también en parte porque había estado muy motivada para recuperar su independencia y no tener que depender de nosotros para cada pequeña cosa. Celebramos esa noche con comida para llevar de su restaurante favorito, y mamá bromeó diciendo que iba a empezar a entrenar conmigo en el gimnasio una vez que su doctor la diera de alta por completo, lo que hizo que papá se riera a carcajadas. Aunque yo estaba bastante segura de que ella lo decía en serio. La entrenadora y yo nos sentamos juntas para discutir metas realistas para lo que quedaba de la temporada, mirando cuidadosamente mi nivel de condición física actual y la cantidad de tiempo que quedaba antes de los campeonatos en unas pocas semanas. Fue completamente honesta conmigo. No estaría en mi nivel máximo de rendimiento para entonces, pero con un entrenamiento inteligente y constante, podría acercarme bastante a donde había estado antes del largo estancamiento. Y lo que es más importante,
estaría muy bien posicionada para entrar en mi último año de prepa con una base sólida. Trazamos todo este plan periodizado con puntos de referencia específicos que necesitaba alcanzar cada semana. Tener un camino claro hacia adelante con orientación profesional real hizo que el objetivo se sintiera totalmente alcanzable en lugar de abrumador e imposible, como se había sentido antes. Mi primera competencia de regreso fue solo una pequeña competencia por invitación en una escuela cercana. Nada importante. Pero estaba increíblemente nerviosa de todos modos porque no había competido en más de un mes. Y realmente necesitaba demostrarme a mí misma que todavía podía competir a este nivel. Mi tiempo no estuvo ni cerca de un récord personal, pero fue respetable y sólido, y mostró una clara mejora desde donde había estado antes de que comenzara el entrenamiento secreto meses atrás. Más importante que el tiempo real en el reloj, me sentí fuerte y controlada durante toda la carrera, en lugar de solo apenas sobrevivirla. Mis piernas tuvieron potencia real hasta la línea de meta, esa que definitivamente no tenían cuando solo hacía ejercicios con mi peso corporal en mi cuarto. Mamá y papá vinieron a ver la competencia, parados juntos en las gradas con todos los demás padres. Pude verlos animando y aplaudiendo cuando crucé la línea de meta, aunque estaba respirando demasiado fuerte como para concentrarme realmente en ellos durante la carrera. Después de que me enfrié y recuperé el aliento, papá se acercó y me envolvió en un gran abrazo, diciéndome que estaba genuinamente orgulloso de cómo había manejado todo durante estos últimos meses. Tanto el regreso atlético como la complicada situación familiar mostrando una madurez que iba mucho más allá de mis 17 años. Mamá agregó que verme competir con un entrenamiento adecuado y ver lo que realmente podía hacer le hizo darse cuenta por primera vez de lo que yo era verdaderamente capaz de lograr, y que lamentaba mucho que me hubieran frenado durante tanto tiempo basándose en miedos en lugar de hechos reales sobre lo que necesitaba. 2 semanas después de esa competencia, mi teléfono vibró con una nueva notificación de correo electrónico mientras estaba sentada en la cafetería de la escuela durante el almuerzo. Cuando vi el nombre del profesor Román Herrera en mi bandeja de entrada, mis manos comenzaron a temblar tanto que casi se me cae el teléfono sobre la mesa. Me pedía mis tiempos de carrera actuales y mi próximo calendario de competencias, diciendo que su programa todavía estaba realmente interesado en mí y quería mantenerse en contacto durante todo mi último año para ver cómo continuaba desarrollándome como atleta. Le respondí de inmediato con toda la información que solicitó, adjuntando mis resultados de carrera recientes y el calendario completo de competencias que la entrenadora me había dado. Me aseguré de agradecerle por no renunciar a mí, a pesar de que mi rendimiento había caído tanto durante ese horrible periodo en el que no podía entrenar adecuadamente. La entrenadora me llevó a un lado después de la práctica ese mismo día y me dijo que tener a un reclutador universitario siguiendo activamente mi progreso y manteniéndose en contacto regular me ponía en una posición muy fuerte para el reclutamiento más adelante. Explicó que si seguía mejorando constantemente durante mi último año, de la manera en que había estado mejorando estas últimas semanas, una oferta de beca real era totalmente realista y alcanzable. Ya no era solo un sueño imposible. El futuro que había pensado que estaba completamente perdido y desaparecido de repente se estaba abriendo de nuevo justo frente a mí, como una puerta que había visto cerrarse de golpe y que ahora se abría lentamente para mostrarme posibilidades a las que había renunciado. 3 meses después de la lesión de mamá, toda nuestra familia se había adaptado a esta nueva normalidad que se sentía extraña y cómoda al mismo tiempo. Entrenaba abiertamente en el gimnasio 4 veces por semana sin esconderme ni mentir sobre a dónde iba. Ayudaba a mamá con sus continuos ejercicios de recuperación en nuestra sala la mayoría de las noches, apoyándola durante los estiramientos y movimientos que se volvían más fáciles para ella cada semana a medida que su espalda sanaba y se fortalecía. Papá todavía se preocupaba a veces, podía verlo en su rostro cuando me iba al gimnasio, pero había aprendido a confiar en mi juicio sobre la seguridad. Estaba empezando a entender que la preparación adecuada era en realidad mucho más segura que tratar de prohibir todo por miedo. Mamá caminaba completamente normal de nuevo, sin dolor ni limitaciones, y había comenzado a hablar seriamente sobre comenzar su propio programa de entrenamiento de fuerza una vez que el Doc Fuentes la diera de alta por completo, lo que me hacía sonreír cada vez que lo mencionaba. Yo no estaba en la cima de mi equipo todavía en términos de rendimiento y tiempos, pero estaba mejorando constantemente cada semana y cerrando la brecha con las chicas más rápidas que se habían adelantado durante esos meses perdidos. Más importante que cualquier tiempo de carrera o ranking, me había demostrado a mí misma y a mi familia que la fuerza que había construido a través del entrenamiento no era solo para correr más rápido o saltar más alto. Se trataba de ser genuinamente capaz y estar preparada para cuando las personas que amaba necesitaran ayuda real en una emergencia. La vida no era perfecta ni ideal, ni mucho menos, pero ahora era honesta, con comunicación abierta y confianza. Y esa honestidad marcó toda la diferencia en cómo funcionaba nuestra familia junta.